Hoy te voy a revelar el backend, esa parte de atrás del sistema invisible de Instagram que genera creadores de contenido más de $50,000 sin necesidad de acumular seguidores solo por ego, ni tampoco ser esclavo de la viralidad. Esto lo haremos en tres puntos esenciales. El primero, cuyo propósito es saber de dónde partimos y hacia dónde vamos. El segundo te va a permitir tomar acciones en base a datos, quitándote esa incertidumbre y dándote claridad. El tercero te va a permitir escalar de forma vertical sin límites. Así que imagina un negocio donde tengas la noción y la capacidad de saber exactamente por qué algo funciona, por qué algo no funciona y que gracias a esto puedas pasar 10 horas menos haciendo cosas que no te gustan, que no se transmiten en resultados positivos hacia tu negocio, que te generan estrés y que no te permiten llegar a ese propósito que buscas. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Gallego. Soy un próximo estadístico y llevo más de 5 años ayudando a negocios a crear infraestructura de eventos predecibles y negocios atemporales. Seguramente te ha pasado muchas veces que por más que tratas de hacer algo, no funciona y al cabo de un tiempo te das cuenta que ese pequeño problema que parecía invisible, resulta que todo el tiempo lo tuviste aquí en la cara. Y eso es exactamente algo que pasa en los negocios. Para ello, el día de hoy te traje una estructura llamada FEO. Esta estructura te va a permitir tener claridad y va a ser como ese truco, ese as bajo la manga que vas a guardar debajo de tu bolsillo. Entonces, como te darás cuenta, esa estructura FEO es como una pirámide. Las pirámides siempre se tienen que comenzar desde la base. Si no se comienzan desde la base y no se pulen correctamente, se van a caer. Todo lo que pongamos encima no va a perdurar. Por eso es que las pirámides han durado tanto tiempo, porque han tenido una muy buena base. En este caso, la base viene siendo una F. ¿Una F de qué? Se estarán preguntando. Una F de fundamentos. Esa parte de los fundamentos van a ser esos cimientos que generamos en nuestro negocio para que todo lo que pongamos encima no se caiga. ¿Listo? Seguidamente, la siguiente parte va a ser la parte de la estrategia, esa E. Una vez tengamos los fundamentos, vamos a seguir con la parte de la estrategia. La estrategia va a ser la forma de que nosotros vamos a captar y convertir a nuestros clientes. Entonces, aquí es importante que es como cuando un coach, un entrenador, planea una estrategia antes de que suceda el partido, antes de salir a la cancha, o sea, al público a vender, planea una estrategia la cual les garantice ganar. Y esto lo hacen en base a datos, conociendo a la competencia y sabiendo qué funciona y qué no funciona. Seguidamente, la última parte que les voy a estar enseñando el día de hoy va a ser la parte de la optimización. Esta parte de la optimización va a ser como catalizar reactivos, o sea, de forma química, que viene siendo el cómo podemos exponenciar los resultados que te dio esa estrategia para poder escalar de forma vertical y no tener techo. Entonces, te voy a ir explicando cada uno de estos de forma detallada para que puedas aplicarlo dentro de tu negocio. ¿Listo? Entonces, vamos primero a entrar por la parte de los fundamentos. Esto primero que todo te va a parecer un poco gigante, pero créeme que el tiempo que te va a pasar, voy a tratar de explicártelo de la mejor forma posible. Entonces, tómatelo con calma. Si tienes que mirar el video varias veces, míralo. No hay ningún problema con eso. La parte de los fundamentos va a ser ese análisis de nuestra audiencia. Todas cosas que vamos a hacer antes de salir a la cancha, o sea, antes de salir al público, a convertir y a captar para garantizar nuestro éxito. Entonces, acá vamos a tener muchísimas estrategias de forma divergente para poder terminar un buen análisis y tener una buena base. O sea, comprender a nuestro lead antes de que nosotros pensemos que lo comprendemos y crear estrategias pensando que lo hacemos en base a la intuición, sino que lo queremos hacer en base a datos. Dije algo muy enredado, pero luego lo vas a entender. Entonces, para generar ese análisis y poder entender a nuestro lead, que por cierto, acá tú me podrás decir, no, es que yo entiendo a mi lead, yo ya estoy vendiendo, yo ya sé a quién le estoy hablando. Amigo, espera, permíteme decirte algo, y es que esto cada 6 meses hay que hacerlo, cada 3 meses.
Esos los 6 meses es como lo mínimo, lo mínimo. Esto realmente es lo que marca la diferencia, es ese 20% que genera el 80% de resultados. Entonces, créeme que esto es demasiado importante. Siempre necesitas saber a quién le estás hablando, pero no por tu intuición, no por lo que tú piensas, no, sino que ellos directamente te digan: "Yo soy esto, por esto yo te seguí". Y así, créeme que cuando haces eso, cambia totalmente tu perspectiva. Entonces, si ya tienes testimonios pasados, ya tienes comentarios, intereses parecidos de búsqueda, o sea, ves a tu competencia y sabes a ellos qué testimonio les mandan, míralos, comienza a analizarlos, déjalos en una inteligencia artificial y dile: hey, este tipo de personas que tienen en común. También puedes pensar de forma divergente, puedes ver por Reddit a personas de tu sector, por Quora, por videos de YouTube, inteligencia artificial con caracteres de tu lead, y en base a esto, pues saber exactamente quién es tu lead, o sea, qué es lo que busca él, por qué te siguió, o por qué sigue a tu competencia y a ti no, por qué realmente está consumiendo ese tipo de contenido, cuál es el problema. Eso es brutal cuando entiendes esto, pero no, como te repito, no en base a tu intuición, sino en base a lo que ellos mismos dicen, porque así entiendes ángulos de venta, que luego te voy a explicar eso. Incentivar la interacción, aprovechar esta para tomar ciertos datos. Entonces, como sabes, es importante siempre cuando uno es una marca personal interactuar con la audiencia, no solamente anteponerse a compartir contenido y ser tú como el centro de todo, sino a veces también hacer preguntas y respuestas. Y esto, créeme, esto va a ser muy importante, porque vas a poder a aprovechar las preguntas de respuesta, ya sea de YouTube o de Instagram, y hacerles preguntas como: hey, quiero mejorar mi contenido, contésteme algunas preguntas. Listo. Pum. Pregunta uno. Datos demográficos, datos psicográficos. Demográficos son datos eh, que son muy sencillos, como por ejemplo la edad, el rasgo civil, que esto pues depende del nicho en el que estés, lo puedes pedir o no, cuánto ganan, eh, también por ejemplo el sexo. Luego tenemos los datos psicográficos. Los datos psicográficos son los más importantes más que todo hoy en día, que son esos datos psicológicos. O sea, cómo la persona se ve en relación al mundo y cómo piensa en relación a eso y por qué consume cierto contenido y por qué no otro. O sea, cuáles problemas tiene. Entonces es importante hacer preguntas y respuestas de vez en cuando, pero hacerlas bien. ¿Por qué? Porque la forma en que pedimos datos infiere mucho en la respuesta que nos van a dar. Y tú me estarás diciendo, ¿cómo así? Bueno, cuando tú a una persona le preguntas, que por esto las encuestas no suelen funcionar tanto, es porque las personas suelen mentir muchísimo. En serio, las personas por pereza o por simplemente el hecho de estar en el momento, mienten. Entonces es importante que puedas generar preguntas que infieran en una respuesta positiva. Y bueno, acá podemos variar y generar, por ejemplo, una inteligencia artificial en base cuando ya tienes los datos para poder analizarla y poder que te hable como tu lead. Obviamente, después de esto, vamos a tener que, podemos generar, por ejemplo, algún tipo de recurso, incentivo, buscando generar cierta acción de nuestro lead. ¿Por qué? Porque las personas también, cuando tú no les das como un valor intrínseco, porque pues así las redes sociales nos acostumbraron, la dopamina, y tú me entiendes todo esto que te estoy diciendo, entonces, si no le generamos como ese incentivo de tomar una acción, dado algo, o sea, ese CTA, pues no va a funcionar. Las personas muchas veces no se van a tomar el tiempo de, por ejemplo, estar 3 minutos contestando una encuesta. Entonces, en ese caso, vamos a crear un lead magnet que lleve a un formulario, ya sea de Google Forms o un Typeform, que estos son plataformas para hacer formularios, donde podamos, con pocas preguntas y con preguntas bien estipuladas, conocer muy bien a nuestro lead. Y ahora te estarás preguntando, ¿y cómo podemos hacer que las personas, por ejemplo, contesten este formulario? Y esto logra haciendo una secuencia de historias, en el caso de que lo vayas a hacer por Instagram. Por YouTube es otro proceso. Igualmente, si quieren que les muestre cómo hacer por YouTube, déjenmelo por acá en los comentarios. Y la secuencia va a ser muy sencilla. Vamos, como siempre, a tener un hook dentro de las historias, que es cómo logramos que las personas dejen de girar hacia los lados y se detengan apenas vean nuestra historia. Entonces, pues ya eso lo puedes pensar dependiendo de tu sector. El siguiente va a ser desarrollar el problema y les decimos como: hey, eh, ¿sabías que, pues, no sé, algún dato curioso o alguna cuestión que los involucre a ellos? Como que les haga pensar, uy, pucha, entonces este problema que yo tengo no es tan pequeño como yo creía, sino que es un problema más grande. Y luego les puedes mostrar algún social proof con beneficios. Por ejemplo, este es Pepito Fernández, hizo este cambio
hizo este cambio y por gracias a que tomó acción, hizo esto, pues logró. Y hoy yo se los voy a estar dando totalmente gratis. Por ejemplo, aquí en la primera, en el hook, puedes poner y te voy a dar un regalo. Exacto. Y luego, pues le das la solución que va a ser el formulario. Le dices, solamente tienes que llenar esto y pues te voy a dar el regalo. ¿Listo? Y luego, una vez con todos estos datos recolectados y entendiendo exactamente a quién te vas a dirigir, aplicar un poco de ingeniería inversa. Entonces, con todos estos análisis y todas estas cosas que nos dieron nuestro lead, o sea, los seguidores tuyos, que espero que ya tengas seguidores, porque si no estás subiendo contenido todavía, pues la verdad es que tienes que dar el primer paso. Ese es el truco. Y pues si ya tienes seguidores y contenido, entonces pues haz esto, garantiza y una vez ya tengas esos datos, vas a encontrar muchos ángulos con problemas. Los problemas van a tener diferentes perspectivas, que esos vienen siendo los ángulos. Y esos problemas necesito que los conviertas en soluciones. O sea, si una persona te dice que te siguió porque tenía un problema en el colon o algo así, porque puede ser que seas un médico, pues conviértelo en una solución. Piensa en cuál es ese contenido o cuál es esa garantía que le puedes dar para conseguir X resultado. Y entonces eso lo conviertes en beneficios. Nosotros ya tenemos una estructura de preguntas testeadas, donde, por ejemplo, podríamos preguntar, ¿por qué me sigues? ¿Cuál fue el contenido que más te llamó la atención? ¿Tienes alguna idea de video que te encantaría que hiciéramos? Y pues, bueno, hay una serie de preguntas un poco más largas, esto va a depender más del sector. Si quieren que algún día les haga, bueno, si quieren, me mandan un mensaje por Instagram y con la palabra, o bueno, me dicen que les mande a un formulario de ejemplo de cómo pueden hacer esto y yo se los mando con todo el gusto del mundo. Entonces, por Instagram, ¿no? Me mandan ahí un texto normal y listo. Esto lo que nos va a permitir entender, transformar esos problemas en soluciones, es luego, seguidamente, ajustar nuestro mensaje, entender mejor a nuestro lead y que resuene más con nosotros, aumentando estos UCP, esos puntos únicos de venta. ¿Esto a qué se refiere? Las personas casi siempre cuando compran algo, no es por todo lo que tú le puedes agregar, que tú le agregas como 50 cosas, no. Siempre, casi siempre, es porque ven un punto único de venta, un problema en sí, que es como muy grande para ellos, que pues eso hace que las personas terminen comprando. O sea, no es por las 1000 características que tiene tu producto, sino por una como tal, no característica y no beneficio. Y cuando digo ajustar nuestros mensajes, que cuando conoces mejor a la persona a la que le estás hablando, pues puedes ajustar tu contenido, la forma en que le hablas y pues de esa forma saber, pues, a quién le hablas y mejorar tu mensaje, resonando más con ellos. Eso. Por ejemplo, pues yo en este momento te podría estar hablando de una forma un poquito más, eh, ¿cómo te lo explico? Un poco más aniñada, o podría decirte como palabras un poquito más complejas, o no complejas, sino podrían ser un poquito más simples. Por ejemplo, imagínate, yo te digo métricas como el CPI, el CPA, los KPIs, que son pues métricas clave. Entonces, pues si yo te digo algo así, puede que las entiendas dependiendo del nivel de conciencia, pero eso es dependiendo del lead al que yo le quiera ir. O sea, si tú quieres apuntar a gente que tenga una percepción un poco más alta de tu servicio, o sea, que ya sean más conscientes del problema y que ya tengan la solución desarrollada, pues va a ser más, no más fácil, vaya a conllevar un proceso más lento, la gente va a estar dispuesta a pagar más, pero pues de eso depende mucho de cómo estés siendo tu contenido, a quién te estás dirigiendo y todo eso. Entonces, te hago un ejemplo muy fácil para que lo entiendas y ya podemos cerrar ese tema. Cuando un médico, por ejemplo, te dice manga gástrica, gastroctomía vertical, pues la verdad no se entiende. O sea, te quedas así como, a no ser que seas del sector médico o que ya tengas alguna noción de eso y pues de esa forma lo vas a entender y vas a decir, ok, sí. A diferencia de que yo te diga, si tienes un nivel de conciencia más bajo, que pues no es que seas menos inteligente, sino que no tienes la idea de qué es esa palabra, bajar de forma rápida y segura con un proceso quirúrgico. Ya, ahí lo tienes. Entonces, es como cuando sabemos a quién nos dirigimos, pues sabemos si decirle manga gástrica o bajar de forma rápida y segura con un proceso quirúrgico. Seguidamente, por acá les estaba poniendo que en base a estos datos también podemos apoyarnos y ayudar a nuestra oferta
a que resuene más con nuestro lead y por ende genere mejores resultados. Entonces, como saben, hay una fórmula mágica que creó Alex Hormozzi, que pues es un estadounidense durísimo, que creo que seguramente lo conocen, que lo que dice es que las personas, hay como una fórmula que garantiza que vas a tener una buena oferta, que sea un gran slam, que las personas parezcan boas si no la compran. Entonces, lo que siempre buscamos es aumentar estas dos, que es el resultado soñado y la probabilidad percibida, y disminuir el retraso temporal y el esfuerzo y sacrificio. ¿Esto a qué se refiere? Cuando podemos generar resultados en menor tiempo posible, las personas están dispuestas a pagar más. Cuando las personas tienen que involucrarse, o sea, hacer menos esfuerzo y sacrificio dentro de nuestra oferta, están dispuestos a pagar más dinero. Cuando el resultado soñado, o sea, eso que les estás garantizando, es más alto, van a estar dispuestos a pagar más. Y cuando la probabilidad percibida de conseguirlo, o sea, cuando más testimonios, cuanto más certeza le des de que lo vas a conseguir, están dispuestos a pagar más. Y eso se garantiza en valor. Y como sabemos, el valor va a ser siempre proporcional al dinero. Entonces, pues esto, apoyándote en esto que te acabo de decir, luego cuando hiciste la ingeniería inversa de volver problemas en soluciones, puedes acomodar esto y saber exactamente qué hacer. Algo que sirve mucho que suelo hacer es si tu producto valiera 10 veces más, ¿qué le agregarías? Listo. Ya, obviamente con estos datos que lograste de acá, vas a saber que tu lead tiene cierto presupuesto. Por ejemplo, haces la pregunta de mensualmente cuánto ganas. Y pues en base a eso, luego puedes sacar un promedio de cuánto podría gastar, por ejemplo, una solución como la tuya. Pero cuando te digo que hagas este proceso de si tu producto valiera 10 veces más, ¿qué harías? Pues es para que se te ocurran ideas divergentes, no tengas ese limitante de que tu producto solamente vale eso. Y pues imagínate, luego se te ocurren ideas que pueden ser muy brillantes y que diga, ok, esto no cuesta tanto, esto lo podría agregar, sería muy útil. Luego está una escalera de valor, que esto se llama así, un well ladder, que es, esto lo creó Russell Brunson, es un duro en el marketing, que lo que explica es que, como te estaba diciendo, el dinero siempre va a ser proporcional al valor. ¿Qué es importante tener en cuenta? Dependiendo tu lead, esto pasa muchísimo, las personas ven a lo mejor que su lead solamente está dispuesto a pagar una pequeña cantidad de dinero y dicen, no, pues, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Este negocio no me va a servir. Aquí es donde está el secreto y el truco. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una odontología. Hay veces en el año que un odontólogo puede poner, perdón, es una odontología, una clínica de, no sé cómo se dice, pero bueno, ustedes me hacen caso. La cuestión es que un odontólogo puede hacer veces en el año una campaña que sea gratis de limpieza de dientes, por ejemplo. Cuando te hacen la limpieza de dientes, te puedes decir, es que tú necesitas un blanqueamiento, porque los tienes como muy amarillentos. Entonces tú agendas y haces un low ticket, que no le cuesta tanto. Seguidamente, en ese día que te hace el blanqueamiento, te dice, uy, pero tú como que tienes que hacer una ortodoncia, eso es lo que estoy viendo. Listo, te hace, te da un paso más sobre la escala de valor. Luego ese día la ortodoncia te dice sobre retenedores o alguna cirugía. Y ves, te va a ir subiendo dentro de la escala de valor. O sea, con algo gratis logró costearse los gastos del siguiente, luego del siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente, hasta que termine comprando un high ticket, algo muy caro, o termine generando una retención al cliente larga. Entonces, esto lo que te permite es poder jugar con tu cliente en un lapso de tiempo más largo. O sea, dejar de pensar en la primera venta únicamente, sino poder ir aplicando como en pequeños lapsos o pequeñas escaleras, pequeños subidones, donde pues se pueden demorar un año, 2 años o 6 meses. Y pues así lo que te permite es pensar a largo plazo. Y esto es el juego de las grandes empresas. Cuando has visto que Google pues te regala prácticamente todos los servicios, pero pues porque luego sabe que puedes, cuando nadie tenga la necesidad, comprar, retener y se pueden costear eso gracias a las personas que pagan, a la idea de eso, al value ladder que tienen. Entonces eso es muy importante que lo tomes en cuenta, porque eso te va a permitir jugar el juego a largo plazo y si tu producto acá dio también que puede ser caro, no te limites. Recuerda, siempre las personas cuando tienen tu servicio, después de la primera compra, que tú solucionaste ese problema, van a tener un siguiente problema y ahí vas a estar tú para solucionarlo. Esa es la idea siempre. Entonces, una vez tenemos una buena base, sigue, una vez tenemos una buena base, falta cómo podemos tomar esos datos, convertirlos en una estrategia de captación y conversión
para generar ese ingreso coherente, predecible con nuestros clientes. Y eso es exactamente lo que te voy a enseñar en esa parte de la estrategia. Entonces, vamos a irnos a la parte de la estrategia, que como te estaba diciendo, esa parte de acciones que nos permiten captar y convertir. Es importante. Si ya estás creando contenido, pues te voy a decir algo aquí rapidísimo, que pues yo creo que lo vas a tener en cuenta, pero pues vuelvo y te lo digo por si no lo sabías. Es súper importante que tengas contenido ultra específico pensado para tu lead. Tu lead, no el que tú crees, sino el que los datos te dijeron. Y en los datos vas a poderlo segmentar mucho. No te limites. Hazlo un poquito más grande. Piensa que las personas, a veces te puede aparecer en tus datos que van desde los 23 a los 45 y no tienes que tampoco sumirte solamente a eso. Puedes abarcar un poquito más grande el mercado. Y también tienes estrategias de contenido multicanal, que acá lo que te trato de explicar es que cómo funciona cada plataforma y todo eso para que puedas crear una estrategia adaptada a tu negocio. Entonces, si el lead te mira de todos lados, es obviamente más probable que terminen comprando, por lógica. Entonces, ¿cómo mandamos leads de Instagram a YouTube y en viceversa, de YouTube a Instagram? ¿Qué tipo de contenido publicaremos en cada plataforma? Y esto es importante. El lead suele consumir contenido corto, contenido de entretenimiento en plataformas como Instagram, que es contenido corto. Lo importante aquí es que el contenido corto lo que permite es que las personas como que regalen un poquito de su atención y luego puedan terminar viendo contenido largo, que ese contenido largo es lo que nos genera autoridad, confianza y más sesgos, o sea, más conexión que un contenido corto, porque un contenido corto pues es un minuto y las personas pues pueden ver a 20 personas como tú. Entonces lo importante es poder pasar las personas a contenido largo, pero que dentro de Instagram, como las personas suelen entrar más a Instagram que a YouTube, o sea, como a actualizarse el día a día, lo que les permite esto es, perdón, es de entrar a las historias, por ejemplo, ver tu lifestyle, generar más conexión y bajarte como de ese pedestal y tenerte más cercano. Entonces, cuando combinas estas dos plataformas, lo que logras es realmente que tu lead te vea por todos lados, genera esa conexión, esa autoridad, te vea como un expertise, un experto en tu área y termine, obviamente, generando una acción de compra en caso de que tenga el problema que tú estás buscando solucionar. Y acá te doy un sesgo que es importante entenderlo, que las personas necesitan por lo menos 6 horas de verte, 6 horas de verte, contenido, de escucharte, para generar como esa conexión y sentir, como bajar esos sesgos que nosotros tenemos como seres humanos de que algo nos puede atacar. Cuando digo atacar, no es que lo vayas a pegar, sino que ese sesgo que hemos generado de que las personas van a vender. Entonces, 6 horas de contenido más o menos para que las personas bajen todos esos como defensores que tienen. Seguidamente, tenemos por acá que es la parte de entender la etapa en que se encuentra el lead. Esto es importante. Ya te estaba hablando de niveles de conciencia y de que las personas, pues dependiendo del nivel de conciencia que tengan, puedes hablarles de una forma u otra. Y eso lo vas a encontrar en los datos. Pero entonces es importante que sepas en qué etapa se encuentra tu lead, o sea, en qué ángulo le puedes atacar. Ángulo que es cuando una persona quiere bajar de peso, por ejemplo, tiene muchas formas de hacerlo, pero te voy a dar tres. Por ejemplo, una persona puede hacerlo de forma rápida y gastando un poco más de dinero, pero pues el resultado es inmediato, que es haciéndose una cirugía. Una persona puede bajar de peso rápido, de forma larga, o sea, en el tiempo, haciendo ejercicio. Una persona puede bajar cuando digo larga, también es haciendo más esfuerzo, ¿no? Y la tercera, y gastando menos, la tercera viene siendo eh, una persona, por ejemplo, que hace dietas, pero no hace ejercicios, que le puedes proponer algún plan de keto o algo así, y pues eso lo que le dices es que apelan a como a tres diferentes ángulos. O sea, la persona, dependiendo del ángulo con el que le digas, puedes atraer un tipo de público o a otro tipo de público. Entonces es importante el ángulo que sepas. Eso también te lo van a dar los datos. Los datos van a darte esa coherencia y que tu mensaje resuene realmente con la persona correcta. Entonces, dependiendo de la etapa del lead, ¿cómo vamos a impactar en él? ¿Qué seguimiento podemos darle? ¿Cuáles van a ser esas métricas las cuales nos dirán si pasó de etapa o no? Esto es brutal. Te lo voy a explicar por acá, lo tengo rápidamente. Esto sí puede parecer un poco desastroso, pero lo vas a entender de forma muy fácil. Esa parte del embudo de aquí a la izquierda
viene siendo la parte de obtener. Y esta parte de acá viene siendo de la derecha, viene siendo la parte de crecer. Entonces, todas estas acciones que tomamos aquí de la awareness, el interés, la consideración y la compra son esas etapas que lo que buscan es que el cliente termine comprando. Una vez compra, luego sigue otro proceso para que haga recompra, genere referrals, o sea, testimonios, y pueda hacer que otras personas entren al servicio recomendados. Y pues te los voy a explicar de forma muy sencilla. La etapa del awareness es esa etapa inconsciente, donde la persona no es consciente del problema todavía. O sea, ni siquiera sabe el problema, no sabe que tiene ese problema por dentro. Entonces ahí hay que crearle ese problema. Dependiendo el sector en el que te encuentres, puede ser que la fase de la awareness debas incluirla dentro de tus embudos o no. Luego tenemos la fase del interés, que aquí es donde están la mayoría de los leads, casi siempre, que es la etapa donde las personas ya conocen el problema, pero no conocen la solución. Cuando no conocen la solución, lo que pasa es que tienen el problema intrínseco. Si no saben tu solución o la solución al problema, pues lo que sucede es que no saben exactamente qué hacer con eso, no tienen por todavía ese, como ese estímulo de "Ah, tengo que solucionarlo, pero no sé cómo". Entonces, acá lo que tenemos que darles es como esa solución única que nosotros tenemos para que ellos la conozcan. A partir de que ellos conocen la solución, van a comenzar a conocer otras personas, otra competencia que la hacen. Entonces, en la etapa de la consideración, lo que tenemos que buscar es cómo podemos diferenciarnos, cuáles son esos puntos únicos de venta que nosotros tenemos en comparación a la competencia, o sea, que es eso único que ofrecemos nosotros, lo cual va a hacer que ellos terminen yendo a la siguiente etapa, porque esto es así, ¿no? Llegan aquí, pasan la etapa del interés, luego la consideración y por último la compra. Y en la compra es importante darle todas esas facilidades para que la persona, cuando ya está decidida por comprar, no tenga ninguna fricción a la hora pues, del servicio para que termine obviamente comprando. Entonces, después de que compras, siguen otros procesos que son el unwielding, el upsell, el cross-sell y el referral. El unwielding es como el desarrollo del servicio, esos pequeños gains que le damos, esas pequeñas ganancias, pues la idea siempre del servicio, si tienes un servicio largo, la idea es que lo puedas dividir en etapas. O sea, darle la primera semana una pequeña percepción de valor. Esto lo puedes hacer de formas diferentes. Luego, si quieres, hago un video explicando cómo dar un buen servicio, que pues bueno, ahí me lo dejan en los comentarios. Y luego está la parte del upsell, que es cómo podemos añadir una nueva venta dentro, pues, del servicio, que eso, pues, lo estamos hablando, la escala de valor. Y el cross-sell es más de sobre escala de valor, sino que es como una venta cruzada, que es cuando vamos al servicio, qué servicio complementario le podemos ofrecer. Pero eso, pues, no se compliquen tanto. Lo importante es la escala de valor. La escala de valor les va a permitir crear todas esas estrategias. Y el referral es cómo generamos que las personas nos recomienden. Por ejemplo, hay una empresa en España que a los clientes que le compran, para que terminen recomendando, les manda un jamón siberiano para que entren a más personas al embudo. Porque recuerden que las personas cuando un amigo nos recomienda algo, quitamos como todas las defensas y seguimos derechito porque es como un social proof demasiado. Y luego por acá tenemos las ventas por DM, que esto es como el tráfico outbound, que también luego les voy a explicar cómo hacerlo con ManyChat. Pero pues acá lo importante de las ventas por DM, el outbound, es que si vas a hacer ventas outbound sin que las personas tengan esa conexión contigo, lo importante es que no llegues de una a la venta, sino que, pues, haga las cosas con calma. El proceso tiene que ser muchísimo más largo, tienes que generar esa curiosidad y, pues, bueno, no voy a entrar tanto en foco a eso porque espero que tengas una marca personal. Entonces, en caso de que tenga una venta personal, pues, si tienes seguidores, a veces lo que necesitas es tomar iniciativa y, por ejemplo, crear secuencias de: vi que viste mi secuencia de historias sobre X tema, ¿te puedo ayudar en algo?". Y luego nutrirlo. Antes de venderle, el objetivo es calificarlo, preguntarle sobre sus problemas, objetivos, antes de ofrecer una videollamada o ofrecer pues el siguiente paso dentro de tu embudo. Entonces es importante calificarlo. Cuando digo calificarlo es escucharlo, pero y hacerle preguntas para que él sienta que lo que le estás diciendo sea más personalizado y que encaje con tu producto o servicio. Antes de dar el valor del lead magnet, o sea, cuando haces este tipo de videos que prometes un lead magnet, un recurso de valor, le dices manda Y o manda X y te mando X o Y, o sea, escribe en los comentarios X y te mando Y. Eso.
Preguntarle al lead acerca de su problema para darle más personalización y de forma correcta entablar una buena conversación y no darlo y ya. Que el problema cuando das valor sin hacerlo de esa forma más procedural, eh, pues lo que genera es que la persona solamente se lleva el valor y pues luego le mandas un mensaje y como que lo ignora y ya. Entonces, es importante que entiendas que el 50% de la venta va a ser confianza y el otro 50% va a ser tu oferta. El efecto mejor amigo. O sea, generar esa conexión multicanal, poder llegar de diferentes formas y hacer que el proceso sea más largo. Porque si tratas de comprimir y hacer las cosas por velocidad, hacer la forma rápida, créeme que no funcionan así las estrategias de alto rendimiento. Y con esto tenemos una estructura de historias para poder generar como esa conexión y que ya sea que hagas cualquier estrategia de que quieras mostrar en tu perfil, quién eres, o bueno, todo ese montón de estrategias de lanzamiento y todo eso que hay, que si quieres que alguna te lo explique, pues me lo dejas por ahí en los comentarios y también puedo grabar un video sobre eso. Pero pues te voy a dar como el simplificado para que no te compliques tanto la vida. Y es que siempre comienzan las historias con un gancho, que es para detener que las personas están deslizando. Luego damos una historia y contexto donde desarrollemos el problema, creamos tensión o escasez. Muchos intentan X, pero fallan en Y. Y pues generando ese contexto de historia, hacemos que las personas luego hagan un social proof para que ese problema que le hablamos en el anterior y que ellos tienen resonando en su cabeza, vean que hay personas que lo han logrado gracias al vehículo que nosotros ofrecemos y luego les hacemos un CTA que hagan alguna acción como tal o simplemente pues podemos compartir contenido con esta estructura para que las personas interactúen y terminen calentándose, o sea, hacer el proceso más largo para que luego el CTA que hagamos tenga muchísimo más porcentaje de personas que hicieron clic. Y luego tenemos la venta por historias, que compartir en las ventas por historia, pues acá lo importante, como te está diciendo, es calentar a la audiencia, no todo el tiempo estarle vendiendo porque no se van a aburrir y van a verte, van a activar como esos escudos que tienen. Entonces, y es importante compartir dentro de tu calendario el día a día, valores, principios, obstáculos que has tenido, cómo reaccionas ante situaciones difíciles y momentos malos, porque las personas no resuenan con ti, con el tigo, o sea, con tú cuando estás aquí, sino con tu versión de ti cuando estás aquí abajo, cuando eras ellos. Eso. Y acá te van algunos hacks psicológicos para lograr, por ejemplo, frenar el dedo de tu lead cuando está scrolleando en las historias. Utiliza fondos limpios, una sola idea por historia y flechas que dirijan la atención. Aumenta el tiempo de retención. Con mucho texto, un error que los haga devolver. Por ejemplo, les dices, pero mira ese pequeño texto que estaba acá, o mira a esa persona que estaba aquí. Y eso lo que genera es que las personas se devuelven y eso el algoritmo le encanta. Efecto rebaño, mostrar mensajes que tu audiencia para que otros se unan. Entonces, acá lo importante es mostrar social proof y diferentes cosas para que las personas vean que no son los primeros, porque a las personas no les gusta ser el primero en nada. Y luego tenemos el calendario de nicho, vender el por qué antes que el qué, que esto a lo que se refiere es que es un error tratar de vender algo a alguien que ni siquiera está interesado o no sabe del problema. Eso es lo que te estaba hablando antes de los embudos multidimensionales y que es importante pues que las personas primero conozcan el problema para luego darle la solución. Entonces, pues si una persona no sabe de qué trata el problema, pues ni siquiera no tiene por qué comprarte la solución porque no tienes el problema. Y bueno, primero vende los beneficios. Lo importante siempre es eso. No, si vas a vender un taladro, por ejemplo, no vas a decir que tiene, no sé, un mecanismo de rotación unidireccional, bueno, algo rarísimo, sino vas a decir, pues esto te va a ayudar a meter tornillos de forma rápida, sin que vibre o algo así, sin esfuerzo. Primero vender los beneficios, explicarle de forma tan sencilla que un niño lo entienda, porque así no lo creas, independiente del nivel de conciencia que tenga tu lead, es importante que lo expliques, porque si su cerebro tiene que compaginar muchísimas ideas para entenderte, pues la verdad está muy complejo eso y no estás yendo a un mercado sustancioso, porque la idea es ir a un mercado que no sea ni tan grande ni tan pequeño, porque si te vas a un mercado muy pequeño, lo que va a pasar es que te vas a ultra nichar y en algún punto vas a encontrar ese límite que no te va a permitir escalar. Por acá tengo unas categorías de historias, que es algunos ejemplos que podrías utilizar en historias para garantizar que las personas tomen acción. Eso ya es para que terminen en la compra. No puedes vender todos los días
o tus visualizaciones caerán. Entonces, tenemos los lead magnets, que ya los conoces, recursos gratuitos, los cuales los puedes poner por historias, dando esa secuencia de historias que te estaba comentando. La urgencia, que es una vez a la semana cerrar a indecisos. Una vez a la semana puedes poner, faltan 3 personas dentro del servicio, tenemos este descuento por 24 horas, etc, etc. One shot, una sola historia diseñada para aportar mucho valor, un pico de vistas y respuestas directas. Una historia donde vas a ver ese problema que tiene tu lead, vas a crear algún tipo de recurso gratuito y vas a incentivar a que ellos la terminen haciendo. Obviamente con esa estructura de secuencias que te está diciendo de historias. Y pues esto lo que te permite es generar como ese pico y que las historias, las visualizaciones se expandan y las personas tiendan a verte con más valor, que eso es importante también. Y luego tenemos la encuesta, con esa audiencia y calentar con interacción. Eh, Tenemos la opción de conocer a nuestra audiencia, pero también dentro de esto podemos añadir algo que sería muy chévere, que es cuando haces preguntas y respuestas, contestarte tú mismo desde otra cuenta externa y hacerte la pregunta, por ejemplo, ¿cómo puedo entrar a tu servicio, mentoría, curso, consultoría? Que eso pues ya es como si alguien te estuviera preguntando y los demás lo ven y es como, ah, mira, no sabía. Y es una forma de que también dentro. Seguidamente, tenemos por acá ManyChat, que te voy a explicar rápidamente esto para que no te llenes de mucha información. Y es que ManyChat, como sabes, es la plataforma que nos permite, como marcas personales, contestar a esos mensajes, comentarios y todo eso en forma de secuencia y garantizar una estructura fiel. El problema es que se ha convertido mucho en estructuras lineales que hacen que el lead sienta que lo está contestando un bot y que realmente no tiene un servicio personalizado, bajando la percepción de valor que tienen ellos hacia tu negocio y hacia ti. O sea, las acciones que tomas dentro de tu negocio luego generan una percepción de los clientes hacia ti. Entonces es importante, por ejemplo, unir ahorita con la inteligencia artificial a Claude con ManyChat para crear secuencias un poco más complejas, que cuando digo complejas no es nada del otro mundo, sino secuencias donde puedas, por ejemplo, abrir con una pregunta abierta donde le puedes preguntar, por ejemplo, hola, una duda rápida para mandarte la información justa. ¿Estás comenzando o ya vas por este X lugar? Seguidamente, en base a lo que conteste, le puedes pasar esto a Claude. Una vez conteste, coja esto Claude, puede generar otra pregunta de conexión en la cual enfatiza en entender un poco más al lead. Después de que él responde eso, puede hacer otra pregunta para entenderlo mejor. Y una vez lo entiende todavía mejor, lo que va a pasar es que puede darle una respuesta más personalizada y guiarlo, darle ese mismo recurso que ibas a dar, pero él lo va a dar con muchísimo más valor. Y esto es genial. Entonces, validación. En base a las acciones y en qué resultado nos den, vamos a testear esos ángulos de venta y el mejor resultado que genere, nos quedamos con él. Esta etapa sirve para todo aquello que funciona correctamente, replicarlo, exponenciarlo y normalizarlo. ¿Qué trato de decir con eso? Pues lo que pasa es que como viste, te di muchísima información, te hablé de estrategias de contenido y todo eso. No te di algo para copiar y pegar porque de verdad eso no sirve. Esto va a depender 100% de tu negocio y a partir del análisis vas a poder crear una buena estrategia. Créeme que cuando tengas el análisis todo se va a facilitar. Entonces, pues con eso me refiero a que vas a hacer pruebas A/B, no te quedes solamente con una estrategia. Prueba diferentes, mira cuál es la que te genera mejor resultado y en base a la que te genera mejor resultado, replícala, maximízala, exponenciala, perfeccionala y normalízala. También, si quieres que te mande un pequeño video privado donde hablo exactamente cómo utilizar las historias de forma más estructural, mostrándote diferentes estrategias aplicadas, puedes también mandarme un mensaje a mi Instagram con la palabra historias y pues ahí te lo estaré mandando. Bien, con la estrategia hecha, ahora sabiendo qué es aquello que está funcionando y qué es eso que nos va a funcionar de ahora en adelante, necesitamos saber cómo escalarlo de forma vertical, poder llegar a muchísimas personas y minimizar el tiempo en que conseguimos esos resultados y garantizar que rompemos ese techo de facturación. Y eso lo vamos a conseguir con la etapa de la optimización. ¿Qué es optimización? Optimización de lo ya probado. O sea, ya probamos esto, sabemos qué estrategia está funcionando, ahora vamos a maximizarla. Como te das cuenta, todo ha ido como lineal. Hemos comenzado con los fundamentos. A partir de que teníamos datos, comenzamos con la estrategia. Una vez sabemos qué funciona, seguimos con la etapa de la optimización.
Entonces, ¿qué es importante? En la optimización vas a encontrar también algo que ahorita está muy famoso, que son los trial reels. Los trial reels nos van a permitir identificar cuáles son esos reels mayores al promedio, cuál es esa parte que resuena con el lead y cómo podemos garantizar que funcionen dentro de los anuncios, por ejemplo, y poderlo replicar y crear muchísimas variaciones, porque como sabes, eso lo premia Andrómeda, o sea, Meta, los anuncios lo premia la variabilidad y probar diferentes ángulos. Entonces, ¿a esto a qué se refiere? Instagram tiene una función, no, bueno, no es una función, puedes literalmente probar, mira dentro de tus estadísticas qué videos generaron más conversaciones cerradas, o sea, más ventas, y a partir de que sabes eso, lo que puedes hacer es coger ese video que funcionó, cambiarle algunas partes del video, hacer varios testeos de ese mismo video y ver cuál de esos funcionó mejor. Cuando sepas cuál te funcionó mejor, mira qué es exactamente eso que cambiaste. Vuélvelo y cámbialo y mira, ve haciéndolo así y con los que te funcionan, los metes en anuncios. Sencillo. Estás teniendo ahí la mejor solución del mundo. Y, bueno, si X anuncio funciona y tiene un costo menor al máximo que estamos dispuestos a pagar, se copia y se optimiza parte por parte, se replica y así continuamente. ¿A esto a qué se refiere? Es importante, como infonegocio de alto rendimiento, que eso es lo que tú estás buscando, tengas en cuenta los números. Entonces, vas a tener tu producto, tiene un costo de X, ¿listo? Tú mismo tienes que ponerte un sueldo, tienes que saber cuánto vas a ganar por cada venta del producto y dejar un porcentaje o un máximo para invertir en anuncios. Ese máximo no lo puedes pasar de ahí, ¿listo? Entonces, si ves que un anuncio no te se está pasando ese CPA máximo, o sea, ese costo por anuncio máximo, y no te está generando ventas, apágalo inmediatamente, sin emociones, de una. Y pues para los que sí te están funcionando, no se pasan de ese límite, lo que vas a hacer es copiar y pegarlos, replicarlos, hacer diferentes, como te está diciendo, diferentes testeos en diferentes puntos del video y vamos a optimizarlos parte por parte, ver qué es lo que funciona, hacer múltiples variaciones para que podamos seguir escalando. Que es importante también desarrollar métricas claras y jugar el juego de los números. Cuando juegas el juego de los números, créeme que no te vas a equivocar nunca. ¿Cuánto vale tu servicio? ¿Cuánto nos puede costar un máximo cliente? Esto es lo que te estaba comentando, pero es importante que tengas métricas KPIs, que KPIs son métricas clave. O sea, no pienses que, por ejemplo, las views son una métrica clave. No, los porcentajes de cierre son una métrica clave. Y esto va a depender más que todo de tu negocio, pero lo importante es que tengas por lo menos tres métricas clave que digas, ok, si esto sube, si esto sube, vamos a generar más de lo que estamos buscando. Entonces, enfócate en esas 3 métricas clave, en maximizarlas, porque si tratas de mejorar todo, créeme que no va a suceder. O sea, es imposible. Vas a pulir cosas a veces que no te van a garantizar esas 3 métricas clave. Y si vas a pulir esas cosas que no te garantizan esas 3 métricas clave, descártalas. Entonces, si X anuncio nos genera una conversión, pero se pasa el límite, se apaga sin emociones. Reitero esto porque es muy importante, no meterle emociones a a nada de lo que vayas a hacer con anuncios, porque o si no vas a quemar dinero. También tenemos la parte de que los anuncios de cosas que ya funcionaron, como te estaba diciendo, contenido que ves que funciona, que funciona en tu competencia y que también es importante estar haciendo análisis constante de tu competencia para poder entender. Por acá tenemos algo muy famoso que se hizo en su momento, que son los Follow Me Ads, que básicamente son anuncios de interacción a las personas que interactuaron con nuestro perfil en los últimos 30, 90 días. Y pues esto es retargeting. Básicamente es que le vamos a llegar a personas que vieron nuestro contenido, pero por X o Y motivo no terminaron siguiéndonos, no terminaron viendo más contenido o viendo contenido largo. Entonces lo que vamos a buscar es retomar que esas personas vuelvan y entren a nuestro embudo y vamos a hacer contenido un poco más específico, desarrollando un poco más el problema, apelando a esos dolores de la audiencia. Entonces, aquí es muy importante que, como sabes el nivel de conciencia que tienen, creas contenido para ellos en específico. Contenido apelando a esos dolores de la audiencia de retargeting. O sea, porque una persona vio tus videos de captación y no terminó viendo luego en el embudo. Entonces vas a tratar de que vuelvan y entren al embudo. Entonces puedes hablar, por ejemplo, de casos de éxito, de que Pepito hizo esto, de algún dolor que tengan en específico tu audiencia.
Diferentes segmentaciones, públicos del 1% similar a tu audiencia, pasados compradores y un gigante TC. Luego, si quieres que te haga un video específico hablando de Meta Ads para infoproductores, marcas personales, pues se lo puedo hacer. Pero acá lo importante es testear, literalmente probar de todo en Meta para saber qué te genera mejores resultados y lo que no te funciona, lo apagas. Múltiples A/B testing para buscar siempre el menor costo a la mayor tasa de conversión. Esto es importante. Menor costo a la mayor tasa de conversión. Y eso lo vas a lograr haciendo múltiples pruebas A/B. Pero ten en cuenta algo, no siempre cuando algo te cuesta menos, te va a generar mayor tasa de conversión. Muchas veces pensamos que porque un anuncio es barato, es mejor. Y esto no es verdad. Lo que es mejor es que lleguen leads cualificados que pasen de forma rápida y hagan una recompra, que leads que luego cuesten, que sean muy baratos, pero que luego en el proceso de ventas sean horribles. Me pasó, vi hace poco eh, a alguien que tenía un CRM en Como, que literalmente estaban llegando como 3.500 leads y solamente estaban convirtiendo el 5%. Y decía que no era culpa de los anuncios porque supuestamente eran muy baratos, entonces que funcionaban súper bien. Y eso no es cierto, no es cierto eso. Entonces, optimización de lo ya probado. También tenemos la parte de las landings. Una vez ya has mejorado toda esta parte que te había dicho, tenemos la parte de las landings. También puedes mejorar tu página de aterrizaje. Y cuando digo página de aterrizaje, tenemos las páginas externas y tu propia cuenta de Instagram es como una landing, un embudo de ventas en el cual pues vas a tener las historias que son para generar esa conexión, que cuando las personas van a tu página, o sea, tu cuenta de Instagram, es porque ya vieron un contenido de captación y entonces ya, ya tienes que ver cómo organizas tu landing, o sea, tu cuenta de Instagram, para hacer que sea un embudo de ventas. Que luego, si quieres, también puedo hacer un video acerca de eso. Déjamelo por acá en los comentarios. Probar diferentes secciones, mejorarlas, hacer A/B testing, mapas de calor e identificar esas fugas. Cuando me refiero a esto, es que cuando haces múltiples pruebas, o sea, cambias esto y cambias lo otro, y ves qué es lo que funciona, que reitero, es importante cuando cambies algo, hacer un cambio a la vez para saber si eso funcionó y no hacer muchos cambios porque no vas a saber qué funcionó. Entonces, es importante hacer un cambio a la vez, identificar qué es lo que funciona y si funciona, mejor seguirla mejorando en base pues, a lo que funcionó para poder seguir creciendo. Tenemos los mapas de calor en las landings de páginas web donde puedes identificar cuáles son los puntos de fugas. En los mapas de calor, pues vas a poder ver dónde las personas hacen más clics y dónde las personas pierden la mayoría de atención. Y también tenemos la parte de traquear todo. Cuando digo traquear todo, es que cuando haces anuncios es muy importante que en cada parte de tu embudo, o sea, en cada parte donde la persona entra, hace clic, le hunde aquí los mapas de calor, cuando entra a tu cuenta de Instagram, todo eso lo puedes tener traqueado. O sea, puedes saber exactamente en qué etapa, en qué nivel de conciencia se encuentra el lead. Y esto de verdad es importantísimo. Esto lo puedes hacer con plataformas como Tag Manager, Google Analytics. Y esto lo que nos da es certeza de lo que estamos consiguiendo. Yo por acá te puedo mostrar. Yo en el mismo ManyChat tengo diferentes formas de saber exactamente qué está pasando con el lead para saber en qué etapa se está yendo. Entonces, por ejemplo, conversión del paso a paso. Saber que el lead abrió la secuencia, luego entró a la secuencia, luego se volvió un seguidor, porque hay secuencias para hacer que se vuelvan seguidores, luego entró al portafolio del producto y luego terminó siendo un calificado. Y pues, por ejemplo, acá es que sigue como más lineal, entonces sabemos que está bien. Pero, por ejemplo, acá podríamos mejorar el lead retrante, que esto ya sería como con el contenido. No me enrollo mucho, pero pues aquí puedes ver que es muy importante estas métricas porque te permiten saber exactamente qué falla. Es importante en anuncios entender también esta parte de acá. Esto también es una pirámide, pero es muy importante entenderlo. Esta pirámide lo que nos dice es que va así. La base va a ser nuestra audiencia. Saber, en base a los datos, a quién le estamos hablando y que realmente tengan un dolor intrínseco. Entonces, ya esta parte la tenemos. Listo, perfecto. Luego tenemos la parte del ángulo, que como te decía, podemos atacar a nuestro lead de diferentes formas, diciéndole que utilice este vehículo o este otro a una misma solución. Y luego tenemos el anuncio, que son las diferentes formas en que generamos esa atención del lead y diferentes formas de hablarle. Entonces, si ves que un ángulo no te está funcionando, cámbialo. Pero primero, antes de cambiar el ángulo, tienes que cambiar el anuncio. O sea, prueba diferentes anuncios. Si ves que ningún anuncio te está funcionando, cambia el ángulo. Y si ya ningún ángulo te está funcionando, cambia la audiencia.
que la audiencia, pues, seguramente si hiciste lo que te digo, el paso a paso, pues va a estar bien, va a funcionar correctamente. Acá también vamos a agregar inteligencia artificial. Por ejemplo, si tienes Go11, puedes utilizar a plataformas como Claude para identificar todas esas métricas y ver todos esos puntos de fuga donde se puede estar yendo tu lead. Esto es supremamente importante. Por acá te vuelvo y te muestro. Nosotros en todos nuestros servicios con clientes, lo que hacemos, y por eso es que nos pagan también, es porque el CTR, podemos medir cada métrica, saber la varianza, por qué es que un lead se va, en qué secuencia se encuentra y qué es exactamente lo que podemos mejorar. Y esto es lo que genera que nuestros clientes nos tengan tanto cariño, porque es que literalmente lo hacemos en base a datos y pues esto es lo que nos permite tener tan buenos resultados. También voy a agregarte un plus, que esto va a ser como la recopiliza, el no, perdón, no puedo pronunciar, ya la tengo un poco cansada, pero acá te voy a recopilar todo lo de este video y que puedas tomarlo en cuenta para continuar. Entonces, primero, tu perfil es un embudo de ventas. ¿Listo? Toma eso en cuenta. Ya viste que es un embudo de ventas multidimensional para que puedas aplicarlo. Segundo, las historias son para generar conexión, que te bajen del pedestal que te tienen, o sea, que te dejen de ver como algo que está por allá muy lejos y te vean más cercano. El contenido largo es para generar autoridad, confianza y expertise. Cuarto, testear y tomar acción en base a los datos es eso que marca la diferencia. 5. El análisis, los fundamentos, se hace cada 6 meses como mínimo y es ese 20% que genera el 80% de resultados. Sexto, la inteligencia artificial ayuda, no reemplaza, no es completamente toda la inteligencia artificial porque créeme que se va a notar y lo que va a pasar es que tu servicio o las cosas que vayas integrando, los sistemas que vayas generando, se van a ver comprometidos. Séptimo, calidad sobre encima de cantidad siempre. Calidad sobre encima de cantidad. ¿Listo? Octavo, esfuerzo, esfuerzos a esas pequeñas cosas que te dan más resultados. O sea, regla del octeto, 20% que nos genera el 80% de resultados. Noveno, dar el primer paso es romper la inercia. Entonces, sal de aquí cuando se acabe el video y toma acción. No importa. Primero, haz la parte de los fundamentos, haz esa parte, luego vuelves, miras el video y sigue. ¿Listo? Tomar acción, rompe la inercia. Y romper la inercia hace que los cuerpos puedan continuar. No me meto mucho en física porque no tengo ni idea. 10. El cerebro tarda en entender las cosas, así que si tienes que volver al video, lo haces, no importa. Bien, y ya recapitulando absolutamente todo lo que te estaba hablando, la parte de los fundamentos es aquella parte donde generamos esos cimientos y entendemos a nuestro lead y que él mismo nos diga qué problemas tiene en base a un análisis. Seguidamente tenemos la parte de la estrategia, que es donde las personas, en base a ese análisis que ya hicimos, en base a esos datos, podamos saber qué es lo que funciona en nuestro lead, no en base a la intuición, sino a los datos. Y tercero, en base a lo que ya sabemos que ya funciona, generamos una escalabilidad y tomamos acciones para optimizarlo y escalarlo. Bien, con todo esto vas a poder generar muchísima más certeza, predecibilidad y claridad dentro de tu negocio, lo que te va a permitir, obviamente, escalar. Como te diste cuenta, todo lo que te hablé durante el lapso del video no fue nada descabellado. Te dije en todo el tiempo que te estuvieras basando en datos y mostrándote procesos los cuales puedes seguir para tener un camino mucho más claro y lograr esos resultados que estás buscando. Pero esto no es todo. La inteligencia artificial vino a facilitarnos las cosas, a que todos estos sistemas sean muchísimo más fáciles, a lograr facilitar sistemas. ¿Listo? Para eso te estaré dejando un video por acá de cómo utilizar la inteligencia artificial para marcas personales, para sistematizar todas estas cosas que te estaba enseñando y lograr resultados mucho más predecibles y que sea un apoyo para que no tengas que sobreestresarte, sino hacer todo esto mucho más fácil. Sin más, te invito a comentar, a decirme qué te pareció este video, a dejar un like y suscribirte porque estaré subiendo videos como este de muchísima calidad y muchísimo valor. Y también agradecerte por darme de tu tiempo, que es la moneda de intercambio más grande que tenemos como seres humanos. Gracias, que tengan un bonito día.